Bienvenidos nuevamente a su programa Entre Tesis y Libros, lo que Flaxo investiga, un programa que busca dar cuenta de las investigaciones de los estudiantes de Flaxo, de las investigaciones de los profesores investigadores, y también es un espacio para dialogar, conversar sobre personajes relevantes de la investigación. El día de hoy nos acompaña Susana Zell, profesora emérita del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación. Le queremos dar la más calurosa bienvenida, Susana. Gracias por aceptar esta invitación a conversar sobre la vida, la biografía, la historia, estos procesos de lucha, a entender la comunicación desde otros lugares, desde otros espacios, entender la memoria, entender América Latina. Bienvenida, Susana, y bueno, comencemos con tus palabras en Flaxo Radio. Bueno, en primer lugar, agradezco muchísimo, Werner, esta invitación de Flaxo Radio. Y espero que se colmen las expectativas de tener una entrevista de este tipo. Un poco la vida de los académicos de América Latina está muy ligada a todas las circunstancias. Es decir, yo empecé a estudiar a fines de los años 60 en una región convulsionada y una Argentina convulsionada. Toda mi vida estuvo ligada a la universidad pública, siendo estudiante, docente, investigadora, siendo miembro de equipos de gestión de las universidades, tanto de la Universidad de Buenos Aires como de la Universidad Nacional de las Artes, de la que fui directora de investigación, a las cuales sigo absolutamente ligada y desde hace unos años profesora emérita de Flaxo. Mi recorrido, mi hoja de vida, Extensa, muy extensa. Y tengo muchos años. Tuvo que ver con un paso inicial por la Facultad de Ciencias Económicas. Era una época fuerte donde pensábamos que era importante formar profesionales que pudieran dar cuenta, pudieran colaborar, digamos, con procesos de cambio, cosa que a lo largo de los años fui dejando porque mi intencionalidad tenía más que ver con las ciencias sociales y humanas. ¿Qué esperabas de la economía que te dé? Y la economía es una ciencia social, pero las estructuras económicas en la región, salvo algunas honrosas excepciones, siguen ligadas a modelos que no nos representan. Es decir, siempre mi búsqueda, yo soy hija de obreros que se decían socialistas porque votaban al Partido Socialista, pero que independientemente de la ideología vacilante que tenían mis padres, había una pertenencia de clase muy fuerte y digamos, y fui criada en medio de este sentimiento de injusticia que había que combatir, de desigualdad. Viví siempre en barrios obreros en el sur de la ciudad y y las circunstancias que nos fueron pasando, como cuando mi papá se quedaba sin trabajo, nosotras éramos 3 hijas mujeres, la solidaridad de los vecinos que traían la sopita porque ese día las hijas de Alejandro no comían. Y entonces uno fue forjando su carácter, su cosmovisión de la vida, a partir de esos hechos también, ¿no? Y entonces de pronto, qué sé yo, llegaba el verano y uno de los vecinos que trabajaba para un frigorífico lavaba el camión y nos subíamos todos y nos íbamos todos al río. Digo, esas aventuras de sectores populares que son muy fuertes en la formación, muy emocional, claro, muy emocionales y muy determinantes. Entonces, no me representaba, fue en el medio también de la feroz dictadura que tuvimos. Digamos, con muchos compañeros desaparecidos, con riesgos de la vida. Yo ya tenía 2 hijos muy chiquitos y entonces todo eso que fue pasando fue
enviándome hacia otros espacios. Y allí empecé antropología, pensando que iba a poder desarrollar con mucha fuerza los aspectos comunicacionales que siempre me preocuparon mucho. En la antropología fue una lucha muy fuerte porque, digamos, costaba bastante pensar en términos de imágenes en antropología, ¿no? Digamos, sigue siendo, el espacio de la imagen sigue siendo un espacio un poco bastardo, pese a que es la paradoja, ¿no? El uso está absolutamente masificado, es decir, nadie da clases sin trabajar imágenes, todo el mundo accede a cine, fotografía, televisión, etcétera, etcétera, pero en el estatuto institucional es más difícil porque son esas estructuras de la palabra escrita y durante más de 20 años el combate era cómo incluíamos las producciones audiovisuales, digamos, yo trabajé mucho documental, cómo las incluíamos en nuestros sevelate, digamos, en nuestros currículums, al punto tal de que abrí un espacio donde dice publicaciones y abrí en publicaciones gráficas, publicaciones audiovisuales, como forma de ir imponiéndolo, ¿no? Pero sigue siendo una lucha fuerte. Hasta el día de hoy, esta infravaloración de la imagen, hasta el año 73 estudiaste economía. ¿Cómo el contraste entre los números y la imagen? Pasar de un mundo de números, de cuantificaciones, de un mundo sumamente estructurado y de explicaciones casi anticipadas, a un mundo de la imagen, a imágenes abiertas en disputa. No, es que el mundo de imágenes estuvo siempre presente. Y ahí lo que encontré fue justamente un debate fuerte sobre el rechazo de las ciencias humanas al tema de lo cuantitativo, ¿no? El tema cuantitativo para mí es determinante en la investigación. Es decir, yo hago investigación cualitativa, pero es importante tener la base a través de la cual uno puede tener ciertos elementos de investigación que los desarrolla en análisis cualitativos. Es decir, no están reñidos. Lo que pasa es que los paradigmas hegemónicos hicieron que digamos, contemos. Es más, yo diría que hoy la academia, por lo menos de mi experiencia, es absolutamente productivista. Digo, la academia pide informes de investigación cuantificando cantidad de publicaciones que tenés, en lugar de cuáles fueron los avances, los obstáculos del proyecto, el tema de investigación, etcétera, etcétera. Pero, digamos, yo logré articularlos con muchas dificultades, porque además el ámbito de las ciencias humanas es bastante reacio a lo cuantitativo. Pero como siempre estuvieron presentes, no tuve esa dificultad. Y cuando pasé, digamos, de la antropología y de un doctorado en antropología a comunicación, fue como que se abrió el mundo, porque en realidad el campo de la comunicación es bastante más abierto que el campo de las, digamos, de las humanidades, por lo menos en mi país. ¿Cómo crees que esas imágenes de esa vivencia, la infancia siendo hija de obreros, de trabajadores, lo popular, definió tu manera de entender la antropología, de manera de entender lo cualitativo y el paso a la comunicación? ¿De qué manera eso influyó? Es una pregunta muy interesante. La verdad que no lo reflexioné. Es decir, yo creo que eso estuvo siempre presente. Es decir, el tema de hay un problema que es un problema central, que es un problema de clase, me parece a mí, que es que los que venimos de un origen de ese tipo y tenemos esa filosofía de vida, tal vez por nuestra ubicación económica actual, o digamos, por la ubicación que tenemos como sector intelectual, sector medio, no terminamos de encajar en ninguno de los espacios. No somos la élite, ni lo queremos ser, ni tampoco somos ya
esa niñita, digamos, de sectores populares, es decir, y yo creo que la forma que uno encuentra es una cierta militancia permanente, digamos, a partir de la ideología, digamos, donde las disciplinas en realidad uno se va dando cuenta que se van como articulando en cuanto a la posibilidad de trabajar en esas líneas que uno tiene permanente. Digo, yo hice documentales sobre los trabajadores jubilados, que fueron los primeros que se opusieron al menemismo, a todo el avance neoliberal de los 90, que hacían reuniones todos los miércoles en el Congreso para protestar. Y ahí fui encontrando algunas líneas, ¿no? Los ferroviarios, los que fueron exiliados de la Guerra Civil Española, los que eran los intelectuales y académicos, científicos que tuvieron que autoexiliarse cuando fue la noche de los bastones largos en el año 67, es decir, con las dictaduras. Entonces, los obreros que quedaron, digamos, en algunos espacios marginales prácticamente. Entonces, ese mosaico a mí me permitía también unir lo que era mi origen con, digamos, cierta forma de transferencia social, cierto compromiso, que yo creo que es ese compromiso el que caracteriza a muchos de los investigadores y académicos latinoamericanos. Y en ese documental el trabajo de la memoria ha sido fundamental. Es total, clave. Total. También la memoria personal, la memoria familiar. Sí, sí. De alguna manera el documental refleja esa condición de clase. Sí, ese mundo. Yo soy nieta de inmigrantes árabes del lado de mi papá y españoles y italianos del lado de mi mamá. Entonces un poco sí fue recoger eso, pero además yo tuve una militancia activa en organismos de derechos humanos, digamos, de la Argentina, y fui, ahí fue mi aporte desde la antropología, fui coordinadora del archivo biográfico de las abuelas de Plaza de Mayo, que es una tarea maravillosa que hacen las abuelas, con apoyo de profesionales, en el sentido de que reconstruyen las vidas de los padres de esos chicos, esos nietos que ellos recuperan. También participé del equipo de profesionales asesores de la Mesa Nacional de Coordinadora de Jubilados y Pensionados, es decir, no solamente hice el documental, sino que nosotros asesorábamos en miles de cosas a ellos, y hasta hice trabajos prácticamente de inteligencia para los jubilados ferroviarios, de cuando desguazaron el ferrocarril en los años 90, nosotros como académica podía entrar en espacios de relevamiento de material ferroviario a los que ellos no podían acceder por su lugar. Y entonces esa información también servía para las denuncias que se hicieron sobre... Entonces hay como... es como que esto que vos me preguntabas, ¿no? El origen y la academia, ¿no? Pero sobre todo yo creo que ese origen y esa academia se articula a partir de este compromiso, de la militancia, ¿no? Que me parece que es inescindible en nuestro rol. ¿Cómo manejar esos dos mundos del trabajo académico en el tiempo histórico que has vivido, que vives, y la militancia? En tiempos en que, perdón, en el neoliberalismo la militancia que tenía que quedar excluida, ¿no? Uh-huh. Era un pecado, entendían los teóricos, los epistemólogos, eso distorsionaba esta famosa objetividad. Sí. ¿Cómo conciliar? Bueno, yo creo que nunca abandoné lo académico, es decir, producía en una dirección, producía académicamente, digo yo, tengo, digamos, la categorización más alta de investigadora, tengo el cargo más alto, digamos, como docente, y eso fue a partir de un esfuerzo muy grande, porque a los que nos comprometemos con nuestra sociedad se nos exige el doble de esfuerzo. No estamos dedicados a hacer papers, como decía el otro día Omar Rincón,
que él decía que la academia y él mismo se dedicaban a hacer papers. Y no estamos dedicados a hacer papers. Los hacemos, pero los hacemos en este sentido. Es decir, todo el último proceso de las últimas décadas de este siglo, de esta última década, ¿no? Todo el movimiento que hubo en la comunicación en América Latina tuvo un fuerte protagonismo, de los académicos. ¿Por qué? Porque, y Flaxo, los colegas de comunicación de Flaxo tuvieron un activismo importante en el tema de lo que fue la LOC. Y nosotros igual, nosotros nos constituimos en el año 2004 y hasta el 2009 que se sancionó la ley, en un movimiento que logró nuclear más de 300 organizaciones, entre organizaciones profesionales de periodistas, medios, alternativos comerciales, pymes, organismos de derechos humanos. Y la ley nuestra, recorrimos el país. El proyecto de ley que tuvimos, esos 21 puntos de la Coalición por una Comunicación Democrática, lo discutieron hasta los bomberos voluntarios. Es decir, todos los sectores de la sociedad participaron. Y eso, y después el sentarse, el construir colectivamente, el saber hasta dónde los límites, nuestro saber puesto en relación a los saberes del resto de los sectores, en términos de igualdad, pero en términos de construcción política, comunicacional, nacional, identitaria, es fundamental. No en un sentido paternalista, como le pasó a grandes sectores de la antropología, claro, con los procesos sociales y políticos de los sujetos indígenas en la región. El caso Ecuador y el caso Bolivia sorprendió a muchos antropólogos, claro, que iban a las comunidades en términos todavía coloniales, paternalistas. Al indio, buscando al indígena. Claro, siempre les digo a la gente, les comento que hay como una historietita pequeñita donde hay dos indígenas que ven llegar a los antropólogos en una canoa y agarran, la videocasetera, el televisor y dicen, rápido, escondámonos que vienen los antropólogos, O sea, toda esa cosa de romanticismo esencialista, uno lo rompe desde la disciplina, pero desde el compromiso, sobre todo, porque hay todo tipo de antropólogos, claro, hay todo tipo de cientistas sociales. Y yo creo que tiene mucho que ver con la postura de uno frente a la sociedad, sobre todo nosotros, que somos todos productos de la universidad pública. ¿Cómo devolvemos a esa sociedad, a toda esa gente que no va a entrar nunca a la universidad, el fruto de lo que se supone es nuestro estudio para mejorar la vida de los semejantes, ¿no? La nuestra y la de todos. Somos enviados por ellos. Entonces me parece que eso es lo que define, más que la disciplina. Si bien es cierto que hay disciplinas que tienen, todavía, ciertos paradigmas más tradicionales, más conservadores, por decirlo de algún modo, que se mantienen en ciertos ejes todavía funcionalistas, y eso es lo que nosotros necesitamos cambiar, y yo creo que esa es una línea importante. Hoy en día, y con toda esa experiencia militante, académica, para Susana Zell, ¿cómo relaciona la relación entre capitalismo y comunicación? Tremendo. Ayer estábamos viendo justamente la última etapa de la materia que revisa, el recorrido de las teorías. Y hablábamos sobre capitalismo cognitivo, es decir, las nuevas formas del capital, de apropiación de las nuevas plusvalías que tienen que ver con el conocimiento, que tienen que ver con, estos sectores que están formados en lo que es esta etapa digital, y cómo funciona esta forma de apropiación del conocimiento, para las cuales las universidades juegan un rol determinante, ¿no?
Entonces, yo creo que la batalla es muy fuerte, pensando de que el capital no logra dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Es decir, si las crisis las pagan siempre los mismos, las formas en que estructuran nuestras formas de vida absolutamente mercantilizadas, las formas en que ahora extraen, digamos, del conocimiento para poder utilizarlo en mercancía nuevamente. Yo creo que esto es lo que hay que cambiar. Y el otro día hubo una jornada muy interesante en CIESPAL, sobre comunicación comunitaria. Yo creo que eso es uno de los caminos importantes que las carreras y los posgrados de comunicación deberían atender con fuerza. Yo creo que necesitamos dar visibilidad y apoyar en lo que podamos a todos estos procesos de producción, de comunicación, de formas de vida, de este buen vivir que es tan complejo de definir en tantas sociedades tan diversas, pero que si miramos un poco la relación de América Latina sigue siendo la misma, ¿no? Una relación de mucha desigualdad, sea cual sea el proyecto que el capital imponga, sea de desarrollo vía las agencias financiadoras que tienen, como leíamos el otro día textos de los 70 sobre el tema de cómo se introduce la USAID, que Evo Morales expulsa, y creo que el presidente Correa también aquí. Entonces digo, ¿cómo recuperar esas actitudes? ¿Cómo recuperar lo que produce el hombre de carne y hueso de todos los días? No las Barbie que no informan nada, no el espectáculo al que estamos sometidos, el espectáculo perverso del consumo. Entonces yo creo que esa es como la esencia. Me parece que por ahí viene el tema de hacia dónde deberíamos ir. ¿Cómo vivió Susana C. los años del neoliberalismo? Como todo el mundo, tratando de sobrevivir y tratando de discutir en los ámbitos en los que uno estaba el tema de los conceptos, ¿no? El primero es el de neoliberalismo. El neoliberalismo es el capital, es el capitalismo, ¿no? Formas más salvajes, menos salvajes, es el capital. El segundo tema fuerte para mí es todo este reemplazo que hubo del problema de clases o del análisis desde las clases sociales por los movimientos sociales, ¿no? Muy complejos, muy heterogéneos, muy fragmentados, que era lo que justamente a eso se apuntaba, ¿no? A que cada uno estuviera metido en el análisis de un movimiento social sin articular, sin relacionar, sin pensar qué era lo que pasaba. Digo, en nuestras sociedades hoy los vemos. En mi sociedad, la derecha gobernante plantea el problema de clase con toda su brutalidad, ¿no? Racista, clasista, xenófoba, al punto de plantear que no, los hospitales de la capital no van a aceptar a los migrantes bolivianos que vienen a atenderse, que vayan a la provincia, pero la provincia también la ganaron ellos, así que tampoco pueden ir a la provincia. No les queda opción que irse. Es un grado en un país que se conformó a partir del genocidio de los pueblos originarios, a partir del proyecto de modernización montada sobre ese genocidio y sobre lo que creían que iba a ser, digamos, los europeos blanquitos que llegaban. El problema es que los la Argentina europea. Sí, pero la Argentina europea, inmigrante, que recibió a fines del 19, eran todos los escapados de las revoluciones frustradas europeas. Eran los franceses, los alemanes, los italianos, que llegaron y conformaron los primeros sindicatos. O sea, la organización nuestra tiene que ver con ese tipo de inmigración, no con lo que dicen los dueños de las vacas, que son el blanquito del París elegante, el blanquito. No, eran estos, eran trabajadores, era gente que venía con mucha experiencia, y eso es fundante en la Argentina, digamos, el nivel de organización que hay en la sociedad, ¿no? Tiene que ver con esos primeros que además quedaban en las márgenes
de los ríos a donde llegaban, y entonces se asentaban en el sur de la ciudad, un sur esencialmente socialista, que tuvo que ver con todo este tema de la organización. Entonces, esta Argentina que fue tan de brazos abiertos a la inmigración, que por supuesto lo cerró cuando el sistema se dio cuenta de que no eran los que habían entrado, no eran los que venían forrados en capital, liras y claro, en capital, sino que eran los que venían curtidos de una gran experiencia de lucha social y de organización gremial y de lucha. Y entonces ahí, bueno, ahí en alrededor de 1912 trataron de hacer algo, 1910, el centenario de nuestra liberación de España, invitan a la infanta de Borbón. Digo, es la invitada principal. Digo, estas cosas digamos, de la clase dominante en Argentina, siguen igual. Es decir, uno las va viendo como se van maquillando, se van modernizando, pero en realidad caras, la rostros. esencia sigue siendo la lucha de clases, la esencia sigue siendo entre el capital y el trabajo. Y ahí como la comunicación aporta a reconstruir la memoria social. Yo creo que es fundamental. Es fundamental recuperar eso, recuperar esas vidas, recuperar las memorias, recuperar la historia, recuperar nuestra identidad. Digo, ¿qué rol juega el comunicador? ¿Qué rol debería jugar hoy en día? Bueno, el rol para mí es muy importante, pero digamos el comunicador tomado no en el sentido de que es el comunicador que va a las comunidades a explicarles lo que deben hacer, sino un comunicador que tenga en claro que es, digamos, justamente estos ejes de la comunicación actual, que articule con esos sujetos, que apoye todas esas iniciativas y que se plante frente a lo que es este modelo, lo cual no es fácil, porque si hablamos a nivel de periodistas, entiendo de que no es fácil. Si bien hoy, en general, por lo menos en mi país, el periodismo está por fuera de los medios, salvo pocas excepciones. Es decir, hubo como un desplazamiento también del periodismo más comprometido hacia lo que es esta cosa de las modelos y del espectáculo, esta sociedad del espectáculo de la que hablaba Debord. Y hoy no hay, prácticamente la información es pésima porque no existe ni chequeo de fuentes, no hay periodismo. Nosotros tenemos, y el periodismo que hay, porque además esta clase dominante tiene muy en claro los peligros que podían ocasionarle, digamos, justamente este tipo de comunicación. Hay una persecución tremenda, al punto tal de amenazar al histórico diario más de centroizquierda, que es Página 12, a que si Berbisky sigue publicando lo que es el periodismo de investigación, porque Berbisky es uno de los pocos que sigue siendo periodismo de investigación, y entonces que iban a cerrar el diario, ¿no? Cosas de este tipo, o sea, amenazas mafiosas todo el tiempo. Entonces la sobrevida del periodista honesto que quiere dedicarse a esto es muy compleja en este momento, ¿no? Y en la academia, ¿dónde quedaron las teorías latinoamericanas de la comunicación? Qué interesante. Yo creo que hay que recuperar eso, digamos. Yo hago un fuerte esfuerzo porque se trabaje sobre todo por lo que es esta línea de economía política de la comunicación, ¿no? Que es la línea que desde los años 70 impulsó muchísimas cosas, la investigación en CIESPAL, la constitución de estos órganos importantes latinoamericanos, y que es justamente la línea que está comprometida, que también tiene que revisar algunas cuestiones porque se dedicó mucho a determinar las estructuras de propiedad y por ahí se abandonó el otro eje, es decir, se trabajó mucho en pluralidad en cuanto a pluralidad de medios y se abandonó un poquito el tema de la diversidad cultural, del tema de las identidades y esto. Pero yo creo que se está en esa línea, se está trabajando por ahí, creo que es muy importante, digamos, tener la claridad de
de qué hablamos cuando hablamos de un medio, pero también la producción de contenidos, que es, yo creo que es el elemento central del capital en este momento. Es decir, la comunicación a través de las redes y a través de todo este sistema de capitalismo cognitivo que hablamos, es un elemento central, es un elemento central en el capital de este momento, porque por ahí circula el flujo económico y es muy importante tener esos datos. Pero también hay que analizar, digamos, cómo es posible que los ciudadanos se suiciden prácticamente electoralmente, votando a aquellos que los van a destruir, que les van a destruir las posibilidades de vida. Incluso en Argentina, Macri, antes de la elección, lo dijo directamente que subiría las tarifas. Tal cual. Sin embargo, votó. La gente votó. Tal cual. Entonces, eso tiene que ver con los contenidos. Es decir, con este martillito cotidiano de 24 horas sobre las cabezas. El formateo de formas de vida que no son las nuestras, el formateo de conceptos, digamos, que no son los nuestros. Por eso yo creo que las universidades públicas tendrían que estar funcionando en la producción de contenidos de otro tipo. Es complejo también porque muchas veces cuando, digo yo, en sociales donde estoy en la UBA, hacemos producción, ¿no? Y a veces hay que combatir también, digamos, a estos jóvenes que vienen formateados por los medios y que con la mejor intención intentan dar cuenta de otras cosas, ¿no? Que van a lo público pero aspiran a lo privado. Exacto. Universidades públicas que son públicas, tienen recursos públicos, se deben a lo público, sin embargo actúan desde la esfera de lo privado. Sus intereses y sus representaciones son del mundo privado. No necesariamente que significa como un opuesto a combatir lo privado, sí. Pero ¿cuál es la función social que cumple ahí ese estudiante, ese investigador? Nosotros tenemos ese problema, digamos, la Universidad de Buenos Aires son 13 facultades, entre las que tenemos, digamos, muchas diferencias, y donde estas cuestiones se suelen ver con más claridad, es decir, en Argentina nadie discute lo público. Sin embargo, ¿cuál es el concepto de lo público que tenemos? Pero lo público no puede ser gratuito y lo público no puede ser que mantengamos universidades, no pueden entrar todas. Nosotros tenemos ingreso irrestricto, es decir, tenemos una universidad que tiene a veces casi ese concepto 400.000 estudiantes. De lo público, pero no para todos, sino para algunos. O por ejemplo, otra de las falacias del discurso actual es ¿para qué queremos una universidad de las artes? ¿Para qué queremos tantos artistas? ¿Para qué queremos? Y eso es muy complicado porque ese discurso es un discurso material, viene acompañado de acciones, esas acciones que van a accionar justamente sobre la restricción de los sectores populares de ingreso a las universidades, porque los otros pueden entrar. Un fenómeno muy grande cuando fue la crisis del 2001 que tocó a todo el mundo, de que nuestras universidades públicas empezaron a conformarse con jóvenes que venían de escuelas privadas y de universidades privadas que no podían pagar. Entonces, la concepción de esos jóvenes no tenía nada que ver con la concepción de la universidad pública, ¿no? Algunos, bueno, fueron como pensándose, pero estas transformaciones que se dan a partir de las crisis y qué sé yo, son para considerar, porque nosotros estamos hablando de una universidad pública distinta de la universidad pública de hace, qué sé yo, 45 años, cuando yo empecé a estudiar. Es decir, donde sí los hijos de obreros podíamos, trabajando todo el día, jamás tuve becas después, digamos, pero becas de investigación por tiempos limitados, ya como docente formada y como investigadora formada. Pero, digamos, había que trabajar todo el día
para poder acceder a la universidad, porque la universidad, aunque sea gratuita, hay una serie de cosas que nosotros sabemos que no son cubrir, gratuitas, claro. digo, ¿no? Los materiales, los libros, El transporte, la el vivienda. transporte, la vianda, lo que sea. Entonces siempre fue una situación de ese tipo. Hoy hay que analizar bien cómo están las universidades, ¿no? ¿Y crees, respecto a las teorías de la comunicación en América Latina, cuán presentes están, cómo fueron olvidadas, intencionalmente invisibilizadas, qué futuro tienen en esta América Latina, en la región, en Sudamérica, que también nos cuesta entender qué es Latinoamérica, qué es Sudamérica, qué futuro tienen esas teorías? Yo creo que, digamos que uno no puede analizar las teorías o los paradigmas por fuera de las situaciones reales, digamos, de los contextos sociopolíticos de los países. Es decir, yo creo que en procesos de liberación o procesos un poco más relajados como los que vivimos estos últimos años, donde se intentó poner un límite al capital, cuando uno intenta poner un límite al capital, tiene que recuperar justamente aquellos marcos que le permiten pensar cómo poner, y aquellas experiencias anteriores que permiten pensar esto. Nosotros hicimos un ejercicio de pensar qué había pasado en esa etapa de las políticas nacionales de comunicación de los años 70, y un compañero nos recordaba que justamente Velasco Alvarado en Perú lo que había representado, es decir, desprivatización de los medios, poner Nacionalismo. nacional, digamos, Ujú. poner, es decir, repensar, como en algún momento decía Fidel Castro en sus últimos tiempos, que había que repensar lo nacional a la luz de lo internacional. Es decir, pensarnos como sociedad sin desprendernos de lo que somos como región, Pero ¿qué ¿no? nos ha faltado? Creo que nos hemos pasado décadas Eso es enteras, integración. desde la fundación de las repúblicas, pensando el Estado, pensando la nación, pensando la Sí. sociedad, pero como que no logramos escucharnos entre nosotros. Yo creo que estas décadas del siglo XXI fueron muy importantes. Pese a los errores de los gobiernos Sí. progresistas que Ujú. tuvimos, fueron muy importantes y en términos de integración son decisivos para los futuros pasos que demos. Porque por primera vez América Latina, salvo Colombia, México y creo que es Guyana, eh, tenemos el mismo sistema, el mismo soporte para poder, que es la norma japonesa con tecnología brasilera, para poder intercambiar productos, para poder intercambiar audiovisuales, para poder intercambiar una serie de productos comunicacionales que nos representen, que digan quiénes somos, que sean de producción nuestra. Y esto, poder hacerlo circular por América Latina y lograr un nivel de integración es fundamental. Digo, es la primera vez. Yo les contaba que en los años 80, fines de los 80, nosotros teníamos un sistema que era PAL, cuando estaba el sistema de PAL, NTSC. Nosotros teníamos el PAL, que era el PAL alemán, o sea que para poder mandar algunos videos y algunas cosas había que hacer una serie de movidas impresionantes, de transcodificaciones y qué sé yo. Yo creo que es una oportunidad única, digamos, de conformar bancos de producción que empiece a ocupar, en el sentido de contenidos, que empiece a ocupar esos espacios, para lo cual, por supuesto, necesitas políticas públicas y por Políticas lo tanto, públicas. por supuesto que necesitas cabezas, digamos, y procesos sociales, sobre todo, Organizaciones. que puedan, digamos, garantizar que eso se pueda dar. Pero es un momento único en América Latina, digamos, de estos temas, ¿no? Entonces yo creo que recuperar todo aquello que hable de nuestra integración respetando nuestra diversidad, no en el sentido de la integración colonial, de los apoyos de desarrollo, sino una integración de la región
que tenga que ver, digamos, con nuestras propias identidades. Que ha sido y es una lucha por el reconocimiento. Exacto. De que somos heterogéneos, ¿no? Exacto. En los 60 la CEPAL consideraba que uno de los graves problemas de América Latina era que éramos demasiado heterogéneos, no había mucha homogeneidad, y eso las luchas sociales han demostrado que no es así. La heterogeneidad es fundamental y es lo que nos caracteriza. Cómo hacer ahí una comunicación más heterogénea, porque hoy en día la comunicación sigue siendo pensada o discutida de si se constituye como un campo o no es un campo. Muchos quieren hacer comunicación sin diferenciar respecto al periodismo, pero hay esta inclinación a ir a la antropología, a la sociología, a la geografía, etcétera. Pero aún queda como una pregunta repetitiva, ¿no? ¿Qué es hacer comunicación? ¿Qué es la comunicación? ¿Quiénes son los comunicadores? ¿Cuál es su función social? ¿Cómo ahora aportar a eso, a esas preguntas? Sí, yo creo que el campo, una cosa es la institucionalización y otra cosa es el sentido. La institucionalización se dio a partir de muchísimas carreras, de muchas disciplinas. Letras que aportó desde cierto estudio de medios, antropología, sociología, desde la sociología de la comunicación de masas. Y es verdad que es un mosaico, digamos, disciplinario, ¿no? Pero yo creo que la comunicación es más que el análisis de los medios y es más que el análisis del periodismo. La comunicación es una relación social. Es la forma en que las personas se comunican, la forma en que las organizaciones hacen público lo que piensan, la forma en que nosotros vamos construyendo nuestro mundo. Y disputamos la vida, ¿no?, cotidiana. Y disputamos, porque ese construir nuestro mundo se da en un espacio de disputas por los significados. Y ahí es donde la comunicación tiene un rol determinante. En ese espacio de disputa por los significados. Por eso yo vuelvo a repetir que a mí me parece que más que pensar qué nuevos medios crear, tenemos que pensar cómo ocupar con nuevos contenidos, cómo llegar a disputar lo existente. Exacto, cómo esa disputa se expresa en los contenidos, ¿no? Y yo creo que ahí está, me acuerdo patente que una de las primeras peleas que tuvo Chávez con la ley de responsabilidad social en radio y televisión fue una campaña de amamantamiento que hizo para producir, digamos, el Ministerio de Salud, para producir que las mamás entendieran la importancia de amamantar durante los primeros 6 meses a sus bebés. Digo, estos son los niveles de nuestra sociedad, a estos niveles de desinformación nos han llevado la comunicación comercial. Tiene que hacerse cargo de esto, de los males que ocasionó nuestra sociedad. Y yo recuerdo que Chávez puso a mujeres venezolanas morochas que no entraban en el estándar de la modelito rubiecita Barbie que tenían los canales privados. Y se armó un rollo, además porque las mamás, digamos, estaban amamantando en cámara, y eso era para la pacatería de derecha, era una cosa horrorosa, no sé, endemoniada, ¿no? Claro. Endemoniado, ¿no? Que una mamá, el digamos, aunque público. todos nosotros participamos de ese ritual cuando subimos a un bus y hay una mamá que está amamantando a su bebé, las mamás que van a trabajar y tienen que sacar a sus nenes de las guarderías y amamantarlos, digo, una cosa natural, una cosa que es propia de la vida, ¿no? Y yo recuerdo que eso fue un hecho muy trascendente, es decir, cómo cuando mostramos a nuestras mujeres, a nuestras mamás, a nuestra gente, con el pelo oscuro, con la tez oscura, con kilos de más, kilos de menos, saliendo de ese modelo, de ese estándar de belleza y del estereotipo comercial, eso produce choques en la sociedad, pero a la vez esos choques también generaron, digamos,
una serie de medidas favorables hacia el pueblo sobre todo, y hacia muchos de los sectores altos que tampoco sabían lo importante que era el amamantamiento, ¿no? Aunque se tiñan de rubios y estén en Se línea. blanquean. Entonces digo, me parece que eso es lo que hay que recuperar, es decir, que nuestra gente vuelva a estar en la agenda, pero como nuestra gente, no como aparece en la agenda. ¿Cuándo aparecen los sectores populares en la agenda? Cuando hay un asesinato, Crimen, cuando hay un asesinato, incendio, cuando alguien mató a alguien, violación, digo, droga. y esto es evidente en los informativos que uno mira en Europa, por ejemplo. En Europa las únicas noticias de América Latina son desastres. No existimos para otra cosa. Entonces digo, esta es la agenda que hay que cambiar. Ahí tiene que estar el hombre, la mujer, el chico, el joven de todos los días, el académico que pelea por ideas que tengan que ver con el mejoramiento de la sociedad, no con el status quo. Digo, y esto me parece a mí que tiene que ser el eje del replanteo teórico en América Latina. Vuelvo a tu pregunta, ¿no? Ujú. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, ¿Cómo tenemos estamos pensando? cómo nos pensamos y cómo pensamos al resto, ¿no? En esa relación. Yo creo que esto es Es lo más fundamental. interesante. Para finalizar, Susana, ¿cómo ves al Ecuador? Qué pregunta, Verne. En el tema de la ley, digo, a mí me gusta mucho el Ecuador, primero. Me parece que hay una cosa muy esencial digamos, de humanidad, de intercambios que me gusta mucho. Me gusta mucho el país, es un país precioso, aunque no lo conozco todo. Y respecto de la situación actual del Ecuador, creo que está muy difícil. Me preocupa, digamos, la gente que se acerca a sugerir medidas al sistema político. Me preocupa porque los conocí en otras etapas y fueron terribles para el Ecuador. Espero que no sigan sus consejos. Y me preocupa mucho el tema de la ley. La ley es un tema que hay que terminar de poner en funcionamiento, igual que en la Argentina. Y me parece que hay sectores que están tratando de hacer lo mismo que hicieron en Argentina. Es decir, borrar todo un proceso de democratización comunicacional, con todos sus errores, sus fallas, Por sus, supuesto. sus, sus, Lo que hay que sus corregir. limitaciones, Así que es es. lo que hay que corregir, pero no hay que anularla. Y hay que corregir de que sea de mejor aplicación. Veo cosas muy parecidas, ¿no? Convocatorias a concursos de sectores comunitarios, igual que en Argentina, con pliegos pensados para sectores comerciales, a los cuales Una no comun- pueden acceder. Así no van a acceder. Claro, veo algunos elementos que me preocupan porque fueron los elementos que previeron lo que pasó en Argentina, que borra todo un proceso de democratización de un día para otro, que deja sin financiamiento de ningún tipo a los medios comunitarios, es más, incautan equipos y cosas de ese tipo. Y lo peor que veo es que no veo una diferencia en Ecuador entre los medios públicos y los medios privados. Es decir, Es un campo en disputa. siento que es un campo en disputa, pero que adopta las mismas, por lo que estoy viendo, y es muy limitado lo mío, estoy un mes simplemente. Por eso digo, desde mi visión, desde lo que pasó en Argentina, veo que hay una cierta censura en censura y autocensura, que tiene que ver con, digamos que hay temas que no hay que tocar, hay temas y hay personajes que no pueden aparecer, personajes y temas que son parte de nuestra historia Así y es. fueron partes de cambios importantes, sobre todo en el área de comunicación. Entonces yo creo que esto es lo que me preocupa, ¿no? Digo, creo que no se puede permitir la censura, no se puede permitir, hay que pelear, digamos, por el derecho a la comunicación, por el acceso y la participación de todos los sectores al hecho comunicacional y porque haya una diferenciación entre los medios públicos y privados. Y un mensaje final
para los estudiantes de Flaxo, para los estudiantes de la maestría de Comunicación y Opinión Pública? Que se comprometan mucho con lo que creen. Creo que ese es el único mensaje. Gracias, Susana. Estuvo con nosotros Susana Zell, profesora emérita de Flaxo, profesora de la maestría de Comunicación y Opinión Pública. Un gran abrazo para ti, Susana. Gracias, Werner.